A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del uso horario donde ustedes estén viendo esta entrevista. Una entrevista muy, pero muy importante, porque vamos a hablar de uno de los temas, uno de los recursos que podría salvar la economía de Bolivia, el litio. Y para semejante tema tenemos que tener a un gran especialista en la materia. El día de hoy, en Diálogos sin Permiso, tenemos la presencia, como siempre, de nuestra analista permanente, la senadora Senta Rek. Senta Rek, un abrazo muy fuerte a la distancia. Y el día de hoy tengo el gusto de saludar a Francesco Zárate, que se encuentra en la ciudad de La Paz, Senta en Santa Cruz. Y para mí es un placer compartir este Diálogos sin Permiso desde los Estados Unidos, Washington, D.C. Le saluda Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicación. Ahora me encuentro en el exilio transmitiendo desde Estados Unidos. ¿Cómo están? Adelante, Senta. Bueno, un placer compartir justamente este análisis en un momento sumamente oportuno, cuando hemos estado a puertas de que nuevamente el presidente Arce Catacora intente aprobar los contratos de litio, pese a las serias observaciones que existen, que se le han hecho llegar, que son de su conocimiento, y ha intentado hacer una manipulación de la que vamos a hablar hoy día. Y lógicamente, un placer muy grande, Roxana, siempre compartir con vos este programa y con Francesco Zárate en este momento, un experto, lógicamente, en el tema, que creo que nos va a dar la posibilidad de tener una visión cabal de la dimensión de este atropello que se quiere perpetrar contra los bolivianos. Francesco, las dos damas, las dos señoras hablaron en el programa, eso. Ahora es el turno. Buenos días, distinguidas damas, y Roxana desde lejos y un poco más cerca, Senta. Un placer estar en este programa y para ayudar a descifrar lo que está sucediendo y lo que puede suceder si es que se aprueben esos contratos. Arrancaba yo señalando que podía ser salvar la economía de Bolivia. ¿Cuánto significa, Francesco, el litio, el recurso del litio para Bolivia, hablando en moneda? Aquí hay que hacer algunas aclaraciones. Como en muchos temas de la economía, de la historia incluso de Bolivia, vivimos en medio de mitos. Hemos creado un mito alrededor del Salar de Uyuni como si fuera la salvación de Bolivia, el nuevo ciclo que va a reemplazar el gas y que nos va a traer también cantidades ingentes de dinero. Mira, la verdad que es mucho más complicado que eso. El litio boliviano no es los yacimientos, dicho así, de litio boliviano, no son los mejores del mundo, ni los que nos van a dar esas cifras astronómicas que se quiere. Es un recurso valioso, pero muy complicado para poderlo aprovechar con márgenes bastante pequeños y que depende básicamente no de nosotros, sino de los precios internacionales. Los precios internacionales han caído terriblemente. Pero para darte un número, ya que me pedías un número, si se aprueba el contrato con CBC, los chinos, ¿verdad? En su primera fase, que son 10.000 toneladas años, con los precios actuales, el ingreso total, son 70 millones de dólares. Estamos hablando año. Estamos hablando de eso, no más. Y de esto lo único seguro para el Estado es el 3%, ¿sí?,
que son 2 millones de dólares años, ¿sí? Más 3 millones, digamos, a lo máximo, que es la regalía para Potosí, lo que definen. Lo demás es una nebulosa. Es más probable que a cada año lo terminemos con una mayor deuda hacia la empresa y por tanto con un compromiso de entregarle más y más carbonato de litio para poder saldar la deuda de sus inversiones y también de su operación. Es decir, que el recurso del gas fue lo más importante, nos rentaba más a los bolivianos, más que el litio, nos ha rentado más que el litio. Así es, estamos hablando de en un año, el año mejor, digamos, el 2014, el gas nos ha traído 6.000 millones de dólares. Aquí estamos hablando de 70 millones de dólares en este momento. Después podemos discutir si el precio puede subir como pretende el Ministerio de Energía, de Hidrocarburos y Energía para justificar ese contrato. Yo creo que no va, y si va a subir va a ser algo muy pequeño. Bueno, ahí estamos, la diferencia es fuerte. Entonces, el mito ha llegado a Potosí en el sentido que ellos pensaban que obtener los mismos beneficios que obtuvo y la verdad que derrochó Tarija durante la bonanza del gas. Bueno, a ver, Roxana, quiero, con estas aseveraciones que hace Francesco como un experto en la materia y con respaldo, lo que podemos colegir entonces, podemos observar es que esta exigencia, esta imperiosa necesidad que tiene Arce Catacora de aprobar los contratos de litio no tiene nada que ver con una mejora económica para el país, con estar haciendo un buen negocio para los bolivianos, sino con una urgencia que tienen de hacer un negociado nuevamente, pero ya en esta ocasión de una manera grotesca, ¿no? Porque finalmente querer imponer contratos que son lesivos, prácticamente que tienen más amenazas que aspectos favorables, porque a través justamente de los análisis que hemos estado haciendo, de las observaciones que han hecho expertos como Francesco y organizaciones que han estado vigilantes para seguir de cerca este proceso, organismos internacionales a los que les agradecemos muchísimo por todo el aporte que también han hecho con análisis y observaciones muy puntuales, podemos ver que en realidad es un negocio que tiene más amenazas que posibilidades, porque finalmente las inversiones que se están haciendo son favorables solo para la empresa china que se ha cubierto con su contrato absolutamente de todas las posibilidades de pérdida y todos los aspectos de resarcimiento están a cuenta de la empresa estatal y del gobierno de Bolivia, o sea, de los bolivianos. Las pérdidas las vamos a pagar los bolivianos y vamos a explotar un recurso para terminar en una posibilidad de tener que pagar incluso resarcimientos a esta empresa sin ningún beneficio. Entonces, acá alguien se quiere enriquecer. Ya esto no es difícil de deducir. El presidente Arce Catacora tiene un compromiso, quiere sacar su tajada. Hay gente que está metida en este negocio para buscar hacer un negociado. Esto es un negociado y no puede ser que lleven esta situación a la Asamblea Legislativa cuando estamos absolutamente próximos a finalizar este periodo, esta gestión, y tratando entre gallos y medianoche de sacar adelante este contrato que es una traición a la patria. Yo quiero recalcar eso. En definitiva, el delito que se está cometiendo es de traición a la patria y por lo tanto no se trata de un tema solamente político, superficialmente, sino de un intento serio de hacerle un daño al Estado y un daño a los bolivianos. Enriquecerse, esa es la palabra, a costa de uno de los recursos de los bolivianos. ¿Qué es lo oscuro? ¿Por qué la prisa de aprobar los contratos? ¿Qué sacan? ¿Qué ventajas hay
para aprobar un contrato lesivo además para el Estado? Miren, yo respeto mucho el criterio de la senadora, ella es senadora y tiene que ver más allá de los aspectos técnicos, pero mi función es analizar los hechos y no sé si ha habido corrupción, si ha habido coimas, eso no me consta, así que no lo puedo afirmar. Pero sí, lo que puedo afirmar que esos contratos son confusos, son opacos y sobre todo no son convenientes para el país, especialmente en este momento en que los precios están por el suelo. Ahora, si me preguntas cuál es el apuro de hacerlo, evidentemente puede haber compromisos, no simplemente, no solamente, digamos, de corrupción, de cosas, sino también geopolíticos. Sabemos el interés de países como Rusia y China de afirmar su presencia en países de Latinoamérica frente a la ausencia de los últimos años E de Irán. Estados Unidos, etcétera. Bueno, y posiblemente esas empresas quieren asegurar una provisión de litio, ¿no? No independientemente del precio. Y independientemente del precio significa no les importa si pierden o ganan dinero, lo que quieren es asegurar esa provisión. Ahora, el espectáculo del Congreso debería avergonzarnos a todos, realmente. ¿Por qué? Porque hay argumentos sólidos para poder rechazar esos contratos, pero de parte del gobierno no se escuchan esos argumentos. Hay una serie de instituciones, de fundaciones con las cuales yo también he colaborado, que han puesto en evidencia 1, 2, 3, 4, 10 fallas, por lo menos 10 temas de falla, y nunca han sido respondidas uno por uno. La falla principal, insisto en eso, es de tipo económico a mi criterio. Si el costo de producción de una tonelada de litio es muy superior al precio de venta, ¿dónde está el negocio para el que lo produce? Para Bolivia no hay negocio porque no va a tener utilidades de eso. Y una de las razones por la cual no va a tener utilidades es también el formato, la modalidad en que se aprovechan los recursos naturales en Bolivia, que es a través de empresas del Estado que en el caso mejor, como en el caso de yacimiento de litio, no cumplen ninguna función productiva, sino simplemente de fiscalización y encarecen innecesariamente los costos. Esto es, me parece, el tema que que debemos tomar en cuenta. Con este modelo económico, el Salar de Uyuni no va a poder ser aprovechado en beneficio del país. Hay que cambiar de chip. Y esto es el punto fundamental que no pueden, frente al cual no tienen argumentos. Insisten en que ganamos el 70% de las utilidades. Pero yo digo, si las utilidades son cero, el 70% de cero es cero, ¿verdad? Y el negocio, lo repito, de las empresas chinas y rusa es poner un dinero, una inversión para hacer las plantas de EDL y recuperar ese dinero, aunque sea en 30 años, pero asegurando una provisión regular de carbonato de litio. Y carbonato de litio que siempre va a tener mercado en los próximos 30, 40 años, aunque no tan explosivo como se pensaba hace unos años, pero con precios moderados. Digamos, lo importante es que KTL pueda construir baterías y tenga el litio para poderlo hacer. No es solo el litio, cuidado, el litio es solo un componente o un 1% de la batería. Necesitan cobalto, necesitan cobre, necesitan grafito, necesitan otras cosas, pero mientras tanto tienen esa provisión. A ver,
Roxana, Cuéntame. yo quiero entrar en el contexto que nos ha puesto nuestro amigo Francesco Zárate, total precisión de análisis, como él dice, técnico, pero el tema de los contratos de litio no se está basando lógicamente el gobierno en los aspectos técnicos para hacerlo. Es una situación absolutamente política. Es una situación política, estoy de acuerdo, geopolítica, por un lado, con sus socios, con la gente, con los gobiernos afines al movimiento al socialismo, con los que pretenden generar una hegemonía dentro del continente, hacer un cambio hegemónico en el continente sudamericano para atentar contra todo lo que es la cultura occidental, etcétera, etcétera, las democracias como las conocemos, etcétera, etcétera. La presencia china y rusa les asegura la posibilidad de esa cooperación, de seguir en este eje geopolítico que ellos quieren generar en el mundo, haciendo un cambio, como decíamos. Entonces, sí, hay razones geopolíticas, pero hasta las razones geopolíticas, teniendo ellos una ideología, podemos de alguna manera no excusarlas, pero entenderlas. Pero no se puede, a cambio de eso, enajenar territorio. No se puede enajenar soberanía. No se puede empeñar un país por 40 años a pérdida, porque es a pérdida. Y ahí viene el delito. Ahí vienen las situaciones que son realmente cuestionables y censurables desde lo político. Porque no es posible que porque ellos quieren tener el poder, quieren que la vigencia de las dictaduras del socialismo del siglo XXI continúe, quieren seguir teniendo toda su coalición, sus asociaciones, nos destruyan a los bolivianos, destruyan nuestro futuro. Eso es lo que están haciendo. Ya se farrearon la plata del gas, que no era un proyecto que ellos lo generaron, venía de los anteriores gobiernos y ellos lo usufructuaron y lo dilapidaron. Ahora quieren empeñarnos a cuenta de seguir en el poder. Y eso es un delito. Esa es corrupción. Eso no puede tener otro nombre. Ahora quiero aclarar que esa asamblea, esa sesión bochornosa de la Cámara de Diputados, no es censurable en el sentido de lo que es la situación política que estamos enfrentando los bolivianos y el Parlamento. Porque decía muy bien Francesco, hay razones suficientes, técnicas, hay insumos, observaciones que han hecho él y otros expertos en Bolivia con total desprendimiento para que un parlamento pueda debatir, pero en Bolivia hace 20 años que los parlamentos no debaten, se imponen los temas, son impuestos, se generan las situaciones, se buscan componentes, se compran conciencia, se compran votos si no los tienen, se genera toda suerte de manipulaciones y el debate es y en otros casos, disculpa Vicenta, y en otros casos no hay capacidad de análisis también, ¿no? Gente que no puede tener un análisis crudo, real sobre este tema, habría que aumentar eso. Y a los dos también les quiero pedir que... Pero no es falta de análisis, Roxana, del Parlamento. Yo quiero aclarar eso, es que se está también vilipendiando mucho al Parlamento. No es falta de análisis. La oposición tiene capacidad de análisis. Hay personas que están empapadas de los temas que se tratan y que se debaten, pero los argumentos que le des no sirven frente a las manipulaciones. Entonces, en la impotencia, yo te digo, si te están llegando a quitártela tu casa o un ladrón te está asaltando, si vos le hablás y le decís, mira, no me asalté porque esto es un delito y el ladrón igual te va a matar, ¿qué te queda? Defenderte. Lo que hacen los parlamentarios es por la vía ya de la desesperación tener que tomar testera, tener que hacer una serie de situaciones para no
permitir que se atropelle a los bolivianos, porque si no, lo iban a aprobar esos contratos. Más bien yo pienso que esas pobres diputadas, hasta mujeres, mis colegas, son absolutamente, se están arriesgando hasta su reputación, porque las vilipendian, dicen barbaridades de ella, cuando en realidad lo que están haciendo es como las heroínas de Cochabamba, como cualquiera, defender con garras lo que no se puede con debate en un parlamento que está obstruida esa posibilidad de debate. Y vienen las imposiciones. Entonces quiero reivindicar también a mis colegas. Algunas les han dicho, como por ejemplo a Verónica Aguilera, a la que conozco, que es una mujer digna, una parlamentaria comprometida, por un impasse que tuvo, que no se lo ha comprendido en su cabalidad, quieren decir que ella estaba en contra del voto nominal cuando ella estaba peleando por el voto nominal. Ella ha puesto su reputación en juego para tomar la testera y no permitir que se atropelle una vez más a los bolivianos. Y han ocurrido situaciones de esa naturaleza. Buena la aclaración. Yo quiero consultarte, Francesco, y también Senta. Debemos mencionar que Rusia, China e Irán, no nos olvidemos de Irán, que entra en este juego, también están interesados en el litio. Puede ser que existan compromisos geopolíticos, eso es claro, pero también hay en juego las tierras raras. ¿Qué podríamos decir de las tierras raras, Francesco? ¿Qué implica esto en Bolivia? En las tierras raras estamos peor que con el litio. Con el litio por lo menos tenemos una estimación de recursos, no tenemos certificación de reserva. Pero en las tierras raras sabemos solo que existen, sabemos más o menos en qué región están ubicadas, en Santa Cruz, en el Precámbrico, en la Cordillera de los Monos, pero no hay un estudio mineralógico suficiente para poder conocer el tamaño de nuestras reservas, de nuestra potencialidad. Que tenemos, pero cuánto tenemos, si es comerciable, etcétera. No, esto es algo que habría que hacer. Y esto se hace con investigación, estudiando, etcétera, etcétera. Sobre lo que decía Senta, yo quisiera poner un poco mi cuchara. Hay cosas sospechosas de eso, lo ha dicho bien. Eso de evitar el voto nominal, por ejemplo, a toda costa, ya huele a que hay votos comprados. Se han acusado incluso con nombre y apellido algunos diputados. Una vez se llevaban maletines, ahora se han modernizado, parece que se hace todo con QR y nadie ve maletines entrar y salir. Pero eso muestra que hay ciertos compromisos que que el gobierno quiere cumplir. Pero es un gobierno que está de salida. Entonces, cualquier decisión que tome es un caballo de Troya para el gobierno que viene. Un gobierno que viene que va a tener que levantar las manos frente a contratos inviables y pagar el precio del almuerzo de los demás, ¿verdad? Romper un contrato tiene un costo y ese costo lo tiene que pagar Bolivia si es que se firman. Muy alegremente, a mi criterio, lo han firmado. Yo tengo una hipótesis y quiero decirle que estos contratos se empezaron a negociar hace 3 años, en el 2022. Ahí empezó la idea del EDL, empezaron a aparecer los chinos, los rusos. Entonces, ahí empezó a nacer la idea de los contratos. Pero en ese momento, el precio del carbonato del litio estaba a las estrellas, estaba en 40,000 o 30,000 dólares a la tonelada. Ahora está en 7,500. Entonces, lo que se empezó a negociar, a hacer, no ha sido actualizado con la realidad. Y siguen insistiendo que los precios de ahora son coyunturales, cuando los precios de entonces eran coyunturales. Respondían a una coyuntura de mercado donde había mucha demanda para baterías, para tecnología varias de litio, pero había poca oferta.
con los precios elevados, la oferta ha subido increíblemente. Si ustedes se fijan en la prensa, cada semana hay un descubrimiento. Y si los precios son bajos, todos estos descubrimientos son económicamente viables, ¿verdad? Siempre se pueden hacer viables, se reducen los costos, lo que no puede hacer una empresa estatal. Y esto es digamos, el punto de partida, que se negoció con precios elevados. Y además se negoció con un complejo de culpa. El complejo de culpa de haber derrochado casi $1.000 millones en proyectos sin sentido, como las piscinas de evaporación que se hicieron durante 10 años y que al final ha sido dinero derrochado totalmente. Es decir, pusieron personas diletantes a dirigir ese proyecto y ni siquiera, eso me enteré anoche casualmente en una cena, ni siquiera permitieron que profesionales bolivianos fueran a especializarse en Holanda, por ejemplo, ¿sí? Para poder conducir autónomamente ese proyecto. Es decir, no solo eran mediocres ellos, sino insistieron en que solo la mediocridad podía conducir ese proyecto. Y sabemos bien cómo el anterior gobierno repartió de una manera como de clientelismo, hablamos así, a grupos políticos, a sindicatos, etcétera, las diversas reparticiones del Estado. A los comunistas chinos, porque hay que decirlo, le tocó el Salar de Uyuni, para desgracia de Bolivia. Entonces, ese grupo político, porque si revisamos quién lo condujo y el grupo que lo condujo, eran pertenecientes al Partido Comunista, Marxista-Leninista, Maoísta, ¿verdad? Y eso no sé si tiene que ver con la empresa china que firma el contrato, pero era una ideología. Poner una ideología donde solo podemos hacerlo nosotros, sin intromisión extranjera, sin imperialismo, sin nada, era también frenar, cortar las piernas a profesionales bolivianos que tenían la posibilidad de sacar doctorados, de especializarse en la temática del litio, y no permitieron que se hiciera. Lo que pasa, Francesco, es que el deterioro que hay en Bolivia, que no es solamente económico, es un deterioro también de todo lo que son los niveles de reconocimiento profesional, de hacer las cosas con responsabilidad y calidad, ¿no? El gobierno del MAS, que es lo que nos ha demostrado, que lo que llega a sus manos se lo farrean, que creen que tienen todo el derecho, o sea, no creen que son autoridades que tienen que administrar el país, ellos creen que son dueños de este país, propietarios. La forma en que el movimiento al socialismo maneja los recursos, los proyectos bolivianos, maneja al país, es como si fueran unos gamonales, que son los dueños y pueden disponer a discrecionalidad. Y eso lo estamos viendo en aspectos que son muy de conocimiento general, por ejemplo, los negocios de los hijos del presidente, que son negocios increíbles, como si su papá fuera el dueño del Estado de toda Bolivia, y que puedan hacer lo que les dé la gana a discrecionalidad. Bueno, así están manejando. Son descarados, ¿no? Son descarados. O sea, están manejando todos los negocios sin ninguna capacidad de adscribirse, de ser a las observaciones técnicas, a las necesidades de profesionalismo, de méritos, etcétera. Por lo tanto, creen eso que también ha caracterizado, Sentita, eso también ha caracterizado no solamente a esta gestión y a los hijos de Arce de ser tan descarados, sino también es una característica del masismo durante estos 20 años, ¿no? Que han operado de la misma forma en todos los aspectos y todos los niveles de recursos de nuestro país. Ya, ahora, yo quisiera puntualizar una cosa más, Roxana. Yo quisiera puntualizar una cosa más.
que me parece vital, importante en el programa, y es por qué quieren imponer estos contratos en este momento y solo de qué manera se podrían hacer. Me siento con la responsabilidad como senadora en este momento de decir cuáles son mis observaciones para Exacto. que de acá en adelante se trate de evitar este riesgo que está sobre los bolivianos. Primero, ¿Y qué pasará en la asamblea también? Si puedes agregar lo que puede pasar o lo que se viene en la asamblea frente a estos contratos. Adelante. Ya, perfecto, Rosana, porque lo que pase va a depender de que tomemos en cuenta ciertas observaciones y no nos dejemos vender gato por liebre, ¿no? Perfecto. Primero, en este momento, tal como vos coincidís, Roxana, y lo dice también Francesco, y creo que todos los bolivianos, el Parlamento no debería, es un Parlamento que no debería tomar decisiones de esta naturaleza, porque es un Parlamento saliente, es un Parlamento que está terminando, feneciendo en sus funciones y que sobre todo en situaciones, en temas que son tan criticados, observados, no puede ponerlo en agenda. Sin embargo, ¿por qué aparece en la agenda? Porque según las proyecciones políticas que hay en el momento, de alguna manera es la oposición la que está liderando la campaña con sus luces y sombras. El movimiento al socialismo está mostrando justamente que no tiene opciones como tenía en el pasado frente al pueblo de Bolivia, opciones electorales. Entonces saben que la correlación de fuerza de cualquier manera va a cambiar en el Parlamento y no va a ser decisiva para ninguno, ni siquiera para un líder de la oposición. Va a ser decisiva, porque para ellos les resultaría más fácil si tuvieran una sola opción de oposición y esa sola opción de oposición les daría la posibilidad de hacer negocios, tratados, acuerdos con esa persona que tuviera la posibilidad. Pero van a tener que compartir en la posibilidad de tener que hacer alianzas. Un parlamento donde se tenga que consensuar necesariamente. Un tema que para ellos ha sido terrible porque por eso es que han satanizado lo que han llamado la democracia pactada, que ellos lo pusieron como algo negativo, porque lo que necesitaban era la hegemonía para hacer lo que les da la gana. Bueno, en el momento tienen temor porque eso no va a ocurrir, a menos que los bolivianos seamos tan desubicados que tratemos de llevar el voto útil, que a mí no me parece lo correcto, porque lo que tiene que haber en Bolivia es la posibilidad de alianzas en esa representación parlamentaria para que hayan pesos, contrapesos, una democracia de debate y de diálogo y de posibilidad de acuerdos, porque así tiene que ser. Eso es lo más equilibrado. No hay nada perfecto, pero es lo más equilibrado. Porque no van a poder tener la correlación de fuerzas ahorita también en el Parlamento si no votan opositores a favor de ellos por esos contratos. Y por eso es que no quieren el voto nominal. Y yo los insto a mis colegas parlamentarios que en este tipo de contratos no pueden dejar que haya una votación que no sea nominal, que no vengan con tonterías de decir que podemos controlar igual con una foto el voto electrónico. No, señor, no se puede. Eso es mentira, eso es engañar. Y lo digo con total conciencia y transparencia. Estas mis colegas que han peleado por el voto nominal, peleándose en la testera, tienen toda la razón. No puede, porque iban a proceder ya a la votación. Entonces no podemos permitir que se llegue en el Parlamento una votación que no sea nominal. Ese tiene que ser el primer acuerdo. Y Bolivia tiene que hacer una resistencia. Todos los bolivianos tenemos, todas las instituciones tienen que manifestarse, los comités, tienen que manifestarse todas las instituciones vivas, acompañando a los potosinos que han sido los que han estado vigilantes para exigir el voto nominal. Cada parlamentario de viva voz que diga cuál es su voto. Esa es la primera situación que se debe poner como posibilidad de establecer un freno a este atropello que se pretende perpetrar. Les quería decir que además
hay denuncias de que han pasado maletines, que se ha ofrecido dinero y que estaban tratando de comprar votos de varios parlamentarios. Ya han hecho una denuncia oficial al respecto. Francesco, adelante. Sí, por eso tiene toda la razón la senadora. La mejor manera de desvirtuar esos rumores de que ha corrido plata, que se han comprado votos de diputados de la oposición, ¿verdad? Y del sectorista también. No hay que pensar solo en los opositores históricos. Bueno, la única manera de desvirtuar eso es con el voto nominal, que cada diputado para eso se los ha elegido. Tienen que asumir su responsabilidad y no solo, tienen que ser motivados, tienen que decir, yo voto a favor de firmar los contratos por esta razón y asumir su responsabilidad. Pero si me preguntan una opinión, yo creo que ha sido derrotado el gobierno. Muy difícilmente va a poder volver a meter la aprobación de estos contratos, a menos que cambien la situación o hagan alguna matufia como están acostumbrados a hacer. Y además en el Senado tenemos realmente una barrera allá. Hay una mayoría de opositores al arcismo y por tanto es muy difícil. Y sobre todo tienen otra barrera, la barrera de la opinión pública. Si uno pregunta, yo no sé por qué no han hecho hasta ahora una encuesta, igual que gastan mucho dinero en preguntar por quién va a votar mañana cuando uno sabe que mañana no va a votar. Bueno, pregunten si están de acuerdo en que el Estado firme esos contratos, no solo en Potosí, sino en todo el país le van a decir que no, porque hay argumentos técnicos de sobra. Es un contrato hecho como el reloj de Choquehuanca, yo digo, ¿no? El reloj de Choquehuanca va al revés. Así han hecho estos contratos. Cuando se hace un proyecto de ingeniería, primero se hacen estudios, después se hace un proyecto de prefactibilidad, después de factibilidad. Aquí primero firman el contrato, después se hacen la prefactibilidad, la factibilidad y finalmente se hacen los estudios si hay agua, si hay energía, Todo si, está hecho si para vamos a la hacer... trampa. Esto es absurdo. Desde ahí llega lo absurdo. Y lo peor es, no vamos a tener tiempo, leer la letra chica de estos contratos. Algo Exacto. que la gente todavía no ha asimilado es que el mecanismo de transferencia de los recursos, de este recurso del carbonato de litio, es totalmente antinacional. Yacimientos de litio tienen que pagar la exportación hasta los almacenes de la empresa china en China y tiene que pagar el arancel. Y todos estos gastos tienen que restarse del monto sobre el cual se van a calcular después Vamos a salir debiendo siempre. las eventuales Exactamente. utilidades. Entonces, lo que va a recibir ni siquiera el precio internacional, sino un precio internacional disminuido de un 13% y con una carga de deuda, de costos que tiene que devolver a la empresa, que es todo el proceso de exportación. Esto es totalmente absurdo. Por eso decimos que al final no va a haber utilidades. El gobierno sigue hablando de utilidades del 70% para el país, pero la verdad que cuando uno hace números no funciona. Y digo una cosa más para que lo pongamos en contexto. El mejor yacimiento de litio del mundo está en el Salar de Atacama. El Salar de Atacama tiene más días de sol, puede evaporar fácilmente porque no llueve, está cerca de los puertos para exportar. El contenido de magnesio, que es un elemento contaminante para el carbonato de litio de pureza batería, no de calidad de batería, es bajísimo en el caso del salar. Bueno, el salar de Atacama está con problema de equilibrar sus costos. Ha llegado muy cerca el precio del carbonato de litio al costo que va subiendo porque sube el transporte, suben los sueldos, suben muchas cosas.
7.500 contra 5.500, 6.000. Es decir, ya la ganancia no es... Y esto es en las mejores condiciones. Nosotros, entre todos los salares, entre todos los yacimientos de salmueras, para hablar así, somos los peores. Tenemos las peores condiciones, independientemente del modelo económico, de la intervención Y de tenemos el yacimiento peor gobierno, Francesco. Bueno, Ese es el peor. Porque eso también, encima aunque que las tuviéramos. condiciones no son las mejores, no tienen la intención de hacer buenos negocios. Quieren entregar y Sí, enajenar nuestro territorio. O sea, quieren entregarnos a los chinos. Porque si los chinos quisieran estar en Bolivia, por último, bueno, que estén, pero pagando lo que tienen que pagar, haciendo lo que tienen que hacer, sin destruir este país y sin aprovecharse de un gobierno que nos está está bien, entregando. Senta, pero mi conclusión era que tenemos condiciones muy complicadas para Exacto. hacer un negocio. Es un negocio que depende de la eficiencia, depende de la capacidad de gerencia, depende de la transparencia también, ¿no? Que no haya costos ocultos. Y eso con el salario de Uyuni no está pasando en ese momento. Ha sido un programa exquisito, exquisito. Muchas gracias, Francesco, por Gracias, todo Francesco. lo que nos has Hasta- aclarado. Está tremendo todo esto. Y muchas gracias, Senta, también por tu aporte. Gracias, gracias mil. Hasta Gracias, luego. Roxana. Excelente y un abrazo a los bolivianos.